Puede que Surinam, un pequeño pero fascinante país de Sudamérica, no sea el primer lugar que le venga a la mente cuando piense en este continente, pero encierra una gran riqueza histórica, cultural y de biodiversidad que espera ser descubierta. Situado en el extremo nororiental de Sudamérica, Surinam destaca no solo por su geografía, sino también por su identidad cultural única. Permítame que le lleve a explorar lo que hace tan especial a este país, desde sus raíces históricas hasta su encanto actual. A pesar de ser el país más pequeño de Sudamérica, con una superficie aproximada de 63.000 millas cuadradas, 163.000 kilómetros cuadrados, Surinam no es insignificante a escala mundial. Ocupa el 9º lugar en tamaño entre las naciones del mundo. Sin embargo, en términos de población, Surinam es uno de los países menos densamente poblados, con solo unos 630.000 habitantes. Eso es menos gente que en lugares como Luxemburgo o Comoras. La densidad de población es de solo 3,8 personas por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en uno de los países más escasamente poblados del mundo. La mayoría de sus habitantes viven en la capital, Paramaribo, o cerca de ella, donde reside alrededor del 63% de la población total. Este país forma parte de una región conocida como las Guayanas, que también incluye Guyana y la Guayana Francesa. A diferencia de la mayoría de las naciones sudamericanas, Surinam no se considera latinoamericano. Su historia colonial bajo dominio holandés, junto con la de su vecina anglófona Guyana, lo diferencia de sus homólogos de habla hispana y portuguesa. Estas influencias coloniales han moldeado profundamente la identidad de la nación, contribuyendo a su rica diversidad cultural e histórica. Antes de la colonización europea, la región que hoy conocemos como Surinam estaba habitada por pueblos indígenas, entre ellos las tribus arawak, que se asentaron a lo largo de la costa en una fecha tan temprana como el año 3.000 a.C. Vivían principalmente de la pesca y la recolección. Más tarde, las tribus caribes emigraron a la región y establecieron asentamientos en los densos bosques amazónicos. Los exploradores europeos de España, Francia e Inglaterra llegaron por primera vez en el siglo XVI, pero ninguno estableció entonces colonias permanentes. Los primeros asentamientos importantes comenzaron bajo dominio británico, con plantaciones a lo largo de los ríos, incluida una llamada Marshall Creek en el río Surinam. En 1667, los holandeses adquirieron el territorio mediante el Tratado de Breda, marcando el inicio de siglos de dominio colonial holandés. Se creó la Sociedad de Surinam para administrar la colonia, mientras la Compañía Holandesa de las Indias Orientales gestionaba sus recursos, extrayendo riquezas en beneficio de la metrópoli europea. Al igual que muchas colonias de América, la economía de Surinam dependía en gran medida de los esclavos africanos traídos para trabajar en sus plantaciones. Muchos esclavizados escaparon al interior y formaron comunidades independientes conocidas como cimarrones. Estas comunidades se convirtieron en símbolos de resistencia y desafío al sistema colonial. En 1795, cuando los Países Bajos cayeron bajo la influencia de la Francia napoleónica, la administración de Surinam cambió. La colonia, antes gestionada por una empresa privada, pasó a ser posesión directa de la corona holandesa. A pesar de esta transición, Surinam se enfrentó a muchos retos, como conflictos con los territorios vecinos y luchas internas por el desarrollo económico y social. Surinam es un crisol de culturas en el que se mezclan influencias africanas, indígenas, asiáticas y europeas. La mayoría de su población es de ascendencia mixta y muchos de sus antepasados son africanos esclavizados, trabajadores javaneses o indígenas. Las mujeres surinamesas, por ejemplo, suelen reflejar esta herencia diversa en sus rasgos físicos, como tonos de piel más oscuros, pelo rizado o de textura afro y cuerpos curvilíneos. Su identidad cultural es igualmente diversa. La mayoría de los surinameses son multilingües y hablan neerlandés, inglés, sranan-tongo, un criollo local e incluso javanés o lenguas indígenas. La comunidad javanesa, en particular, desempeña un papel importante en el paisaje cultural de Surinam. Estos descendientes de trabajadores, traídos a la región tras la abolición de la esclavitud en 1863, han mantenido sus tradiciones al tiempo que se integraban en la sociedad surinamesa en general. Surinam ofrece una combinación única de naturaleza virgen, profundidad histórica y riqueza cultural. Su capital, Paramaribo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, exhibe una arquitectura colonial y un vibrante ambiente multicultural. Más allá de las ciudades, las vastas selvas tropicales y los ríos del país ofrecen oportunidades inigualables para el ecoturismo y la exploración de la vida salvaje.
La escasez de mano de obra en Surinam se solía solucionar contratando trabajadores de la isla de Java, en Indonesia. Los traían para trabajar en las plantaciones y otros sectores esenciales de la economía. Las mujeres javanesas que emigraron a Surinam consiguieron conservar muchas de sus tradiciones culturales, como la lengua, las prácticas religiosas y las costumbres. Por ejemplo, una parte importante de la comunidad javanesa de Surinam practica el Islam y sigue hablando javanés. Sin embargo, muchas de ellas también dominan otras lenguas, como el neerlandés, el inglés y el criollo surinamés, lo que refleja la rica diversidad lingüística del país. La cultura javanesa ha ejercido una profunda influencia en Surinam, sobre todo en ámbitos como la cocina, la música y la danza. Celebraciones como el Ramadán y el festival anual árabe figuran entre las tradiciones culturales más destacadas y se han convertido en parte integrante de la identidad cultural de Surinam. La historia de Surinam está profundamente ligada a su pasado colonial. A principios del periodo colonial se trajeron africanos esclavizados para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Más tarde, trabajadores de diversos grupos étnicos, como indios, javaneses, chinos y otros, llegaron a Surinam con contratos de trabajo. Esta afluencia de grupos diversos creó una sociedad multicultural única. Sin embargo, esta diversidad también ha planteado retos a la hora de forjar una identidad nacional unificada. Surinam obtuvo la independencia en 1975, pero la transición al autogobierno no estuvo exenta de dificultades. Muchos ciudadanos optaron por conservar su ciudadanía holandesa y emigraron a los Países Bajos, lo que provocó una importante fuga de población. En los años posteriores a la independencia, el país se enfrentó a la inestabilidad política, con golpes de Estado, corrupción y gobiernos militares, todo lo cual obstaculizó el desarrollo económico y los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. En los últimos 30 años, Surinam ha experimentado un notable crecimiento demográfico, debido en parte a los avances en salud pública que han aumentado la esperanza de vida. A pesar de estas mejoras, el país sigue afrontando importantes retos, sobre todo en el desarrollo de infraestructuras. Gran parte de Surinam depende del transporte fluvial y las redes de carreteras siguen siendo limitadas. Además, las históricas disputas fronterizas con las vecinas Guyana y Guayana Francesa siguen tensando las relaciones internacionales. Surinam destaca en Sudamérica como un país único con lazos caribeños más que herencia latina. Es miembro de la Comunidad del Caribe y su selección nacional de fútbol compite en la CONCACAF MVZ de la CONMEBOL. Esta distinción ha llevado a muchos jugadores surinameses a representar a Holanda, donde las oportunidades y los niveles de competición son mayores. A lo largo de los años, Surinam ha producido varios jugadores destacados que han contribuido significativamente a la selección holandesa de fútbol. La cocina de Surinam es un vibrante reflejo de sus raíces multiculturales y ofrece una mezcla de sabores atrevidos y especias aromáticas. Entre los platos más populares figuran el roti, un pan plano de inspiración india relleno de verduras o carne al curry y servido con diversos acompañamientos. El nasi goreng, un plato de arroz frito con carne y verduras de origen javanés. El pom, un plato a base de fruta del pan horneada combinada con pollo o carne, arraigado en las tradiciones africanas. Y el bakabana, plátanos fritos típicos de la cocina indonesia. Las bebidas tradicionales también ocupan un lugar especial en la cultura surinamesa. La bebida más emblemática es la cerveza Parvo, la cerveza nacional, junto con zumos de frutas tropicales frescas elaborados con piña, naranja y otros productos locales. Las especias desempeñan un papel fundamental en la cocina surinamesa, sobre todo el curry, presente en muchos platos y sopas. Otros ingredientes básicos son el arroz, el coco, el tamarindo, el pollo, el cerdo y la ternera. La arquitectura de Surinam es una fascinante mezcla de estilos que refleja su variada historia cultural. Durante la época colonial holandesa, se construyeron muchos edificios en estilo tradicional holandés, incluidas casas coloniales e iglesias. Todavía pueden verse en el centro histórico de Paramaribo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2002. Estas estructuras son conocidas por sus tejados empinados y sus paredes blancas y brillantes. En las comunidades rurales y aldeas de la selva amazónica, las casas de madera muestran influencias de los estilos arquitectónicos africano, javanés e indio. Surinam sigue siendo un país de contrastes y misterios. Su historia, cultura y geografía lo convierten en un destino fascinante de Sudamérica. No olvide suscribirse a nuestro canal para saber más sobre este increíble país y otros temas interesantes. Comparta este contenido y déjenos sus comentarios, nos encantaría conocer su opinión.